Ya leíste De negro vestido, nuestro ritual parricida. Ya viste que no pedimos perdón. He-Man, volumen 4. Frases metaleras del entorno mío. Soy Emiliano Caricacciotoli, fundador del He-Man, y en esta oportunidad voy a presentarte el ensayo La Patria del Espíritu, Ricardo Iorio por el camino de los hiperbóreos, que forma parte de nuestro volumen 4, Frases metaleras del entorno mío, último libro de He-Man editado por La Parte Maldita y actualmente en formato ebook. Antes de hacer un viaje a los infiernos de Ricardo, de hacer catábasis y recorrer los anillos ocultos de sus letras y al mismo tiempo de su carrera lírica e intelectual, antes de quizás recorrer textualidades que están trabajando de fondo en la obra de Ricardo, quiero recomendarte dos textos que a mi entender son fundamentales para observar aquellas indagaciones de la biblioteca de Ricardo Iorio, que obviamente no lo vas a encontrar en las entrevistas, quizás solapadamente en algún podcast, pero te sugiero estas dos lecturas, muy importantes porque no tienen que ver con un trabajo periodístico, tienen que ver con, en todo caso, qué hay detrás de la letra, qué sangre, muertes, cadáveres, guerras, la gran mayoría de ellas perdidas, dieron a luz o dieron sombra, ¿por qué no? Una historia lírica gigantesca de Ricardo, con B8, con Hermética y posteriormente con Almafuerte, hasta llegar a ese momento de quiebre, de ese Iorio fálico que sobre el final de su carrera nos presenta también la posibilidad en sus interpretaciones, en sus versiones, de recorrer algunas oscuridades, algunos mitos y algunas leyendas. En primer lugar te sugiero un ensayo fantástico de Hito Minore, integrante del He-Man. Para nuestro primer libro, Se nos ve de negro de vestidos, 7 enfoques sobre el heavy metal argentino, publicado por La Parte Maldita también en el año 2016, cuyo título es Huestes del cielo y otros demonios, aproximaciones a una relación difícil y transversal en la historia de nuestra música pesada. Hito Minore hace un trabajo muy profundo sobre la relación, o a partir de la relación entre Ricardo Iorio y el reencarnacionismo, Ricardo Iorio y la escuela científica Basilio, y también esa otra parte del metal argentino, esa fractura propia que hubo en B8, y que tiene que ver muy explícitamente con el metal y la religión, el metal y el evangelismo, sí, el white metal. Por otro lado, desde el sur de la provincia de Buenos Aires, partido de Quilmes, Salvador Gómez, en el año 2020, publica un libro muy importante para encontrar al Ricardo hermético, al Ricardo del Kybalión, al Ricardo de Hermes, ese Ricardo previo a la constitución de Hermética y al mismo tiempo ese Ricardo que pudo volcar muchas de sus lecturas en esos 3 discos de Hermética. Te sugiero leer Oxidarse o Resistir, Reflexiones desde la íntima conciencia, publicado por Tinta Libre. Salvador Gómez es, me parece, a mi entender, una lectura fundamental para poder ingresar en un Ricardo vinculado con el cristianismo, pero también vinculado con otras trascendencias. En nuestra línea de podcast Impenitentes, donde trabajamos problemáticas en torno a la identidad nacional, y ya como última recomendación, antes de meternos en la relación entre Ricardo y la sabiduría hiperbórea, hay
un capítulo interesantísimo dedicado a la obra de el mentor de Cuchilla Grande, banda uruguaya, banda del metal criollo, Diego Petru, y que nos permite indagar no solamente el encuentro entre Diego Petru y Ricardo Iorio a partir de ciertas coordenadas gnósticas vinculados con la sabiduría hiperbórea, sino al mismo tiempo algunas anécdotas muy interesantes sobre cómo Ricardo llega a la patria del espíritu. Si tenés ganas, podés pasar por ese podcast y también en voz de Diego Petru encontrarás algunas de estas claves de lectura. Uno de los errores más corrientes y difíciles de admitir en la escritura sobre, dentro, desde y hacia Ricardo Iorio es, a nuestro entender, pronunciarnos en contra de la asimilación berretti vampírica entre el autor y la obra. No por la necesaria muerte del autor, un acto parricida que iniciamos en el año 2018, que nos llevó muchísimas discusiones, que nos llevó al mismo tiempo a delimitar un espacio dentro del movimiento metalero, porque parece que a los padres no se los toca, pero que hasta el día de hoy nos permite iniciar un camino sin ningún tipo de alabanza, sin ningún tipo de homenaje. Al contrario, insisto, no es por la necesaria muerte del autor, sino por la excluyente y explícita demarcación o parquización del cuerpo del autor. El cuerpo del autor allá, claro, el cuerpo del escritor en la obra, acá. Esta banalización cobarde no puede ser permitida. A lo largo de estos años, también he caído, por cierto, como autor, como investigador, como docente, innumerables veces en las gargantas de numerosas entrevistas, intervenciones públicas, ferias y eventos que delimitaban el parricidio en lo que llamo vibración baja o infantil. Explicar la dimensión conservadora, derechizante de Iorio, post-disolución de Almafuerte, significó a mi entender un error metodológico. Eso por un lado. Por el otro, pretender eliminar ese sentimiento rabioso en la vibración de la columna vertebral ante cada track de la H, de B8, de Almafuerte, aún en Atesorando los Cielos, su proyecto de 2015, la única gran obra de su carrera solista, por cierto, más allá de las reescrituras de Ayer Deseo, Hoy Realidad, del año 2018, pero muy logradas, claro que sí, es otro grave error. El Ricardo que dejó su estertor en All Boys también supo reinventarse más allá de nuestras buenas intenciones. Ahí es donde el artista y su obra conformaron una mónada indestructible en el plano esotérico. Mi tesis, de hecho, la sostengo desde que deudos y ajusticiados seriales intentan todavía post-mortem borrarle la huella. Es decir, por fuera de ese denuncialismo agenciado del realismo social, de la memoria social o del imperio del bien, como señala el autor francés Philippe Mouret. El pecado capital de Iorio fue recluirse en el plano mitológico. Siempre estamos pensando en la dimensión de la escritura, en aquella que contiene al autor sin manchar maradonianamente, ni contaminar la materia de la obra lírica con el devenir histórico del sujeto político, del que poco podría hoy decir que hizo que el bien con mayúsculas, señala que la voz y las introducciones de la voz en cada una de esas obras también se encargan de barrer, de borrar, de eliminar, de poner en elipsis. El objeto errante de mi interés crítico es, por cierto, focalizar el último estadio de Ricardo, el Ricardo del espíritu, el inmaterial, el intangible, el increado, si se quiere, el mágico. El Ricardo de la patria del espíritu construye el Arquémona desde B8, su refugio, con contradicciones, tibiezas y polos muy enérgicos, por cierto, siempre de manera oscilante.
Por eso mis recomendaciones a Gito Minore y al trabajo de Salvador Gómez. Porque hay una búsqueda, un guiño acertado, no solamente en sus recorridos de Hermes Trismegisto, sino al mismo tiempo en sus recorridos de lo que llamamos el universo A y el universo B, aquellas disciplinas fácilmente esotéricas, por supuesto, fácilmente ensayables, con escritura, con un recorrido de manuscritos, textualidades, escuelas, por cierto, y aquellas disciplinas con mala prensa, esas disciplinas esotéricas del universo B, que en la Argentina tuvieron su núcleo geográfico en la provincia de Córdoba, con la Orden Tirodal y la obra de Luis Felipe Moyano, y que quizás son las menos recorridas o las menos queridas a la hora de pensar qué motivó a Ricardo Iorio a pensar la vida, la muerte y el nacionalismo. La cita que hice a Mircea Eliade no es casual. Introduce una problemática vital que reactualiza y nos ayuda a reactualizar el programa de metal argentino. Es decir, ¿se puede conjugar ese realismo denuncialista o ese estilo barroco de verosimilitud obrera, popular, barrial, con una fauce religiosa, cosmogónica o, si se quiere, mitológica? En este periodo bastardo de Iorio, post Almafuerte, quizás no. Pienso en otra obra de Mircea Eliade titulada El mito del eterno retorno, arquetipos y repeticiones, en la que ya había tomado este autor rumano la noción de arquetipo o de oón en su paso por las aulas de Jung. Primero, habría que pensar en ese caso si Ricardo ha accedido en algún momento a la obra de Schopenhauer, ha accedido a la obra de Nietzsche, ha accedido a la escuela tradicionalista de la que Mircea Eliade, Julius Evola y Guénon principalmente formaron parte. Y también a mis escritores favoritos, aquellos que formaron parte de la Guardia de Hierro en los 80, la gran mayoría ligados al fascismo, en cuerpo, en espíritu, en mente, y vaya a saber uno en qué otra dimensión más. Esa patria del espíritu, ese Ricardo hiperbóreo, es el Ricardo del despertar, aquel que el viento de los vivos lo despertó. El problema del despertar no es exógeno al problema del tiempo, el tiempo demiúrgico, el devenir histórico, el de la causalidad del que tanto van a penar estos autores nacional-socialistas de la década del 50. Pero si se quiere, desde Nietzsche a Julius Evola o Mircea Eliade, el propio Iorio ha parafraseado alguna vez a Krishnamurti en relación al rol del ego dentro del tiempo. Solo vaciándose y apelando a la negación temporal no hay conflicto, no hay ser o no ser. Y no es una evasión, por el contrario, representa una feroz batalla contra los personalismos, las idealizaciones y las futuras cristalizaciones del pacto social, es decir, contra el pacto que hacemos cotidianamente con la cultura, con ese primer espejo, con las instituciones del Estado. Por eso habría que preguntarse si la versión de Iorio es el retorno del oro del linaje o la abolición de todo brillo, su oscuridad. Este Iorio, el que a mí me interesa, o en este Iorio particularmente, opera en el rito y el mito, que son instrumentos de un bucle temporal que remite al origen, siempre Ricardo buscando lo sagrado, buscando volver a ese recuerdo del origen, de quiénes fuimos en el origen mitológico. No hay después del tiempo mítico o en el tiempo mítico. En todo caso, la imitación de un evento mítico es la señal que está ocurriendo nuevamente. Con lo cual, encontrar una patria es encontrar algo más allá de nuestro propio nombre. Mircea Eliade decía que era una patria, pero de sí mismo. El falo Iorio con mayúscula
que sirve de tapasigno para liberarse de las condiciones del mundo o del paraíso de dolor, como cantaba Pato Larralde. Es de alguna manera el punto de partida que nos permite pensar que más allá del Giorgio hermetista, del Giorgio reencarnacionista, mismo del Giorgio judeocristiano, existe un Ricardo más allá del tiempo y más allá de la historia mayúscula. Ahora bien, ¿de dónde surge este mito hiperbóreo? Esta palabra, este lexema. El mito de Hiperbórea en la poética mayúscula, si se quiere, que atraviesa Iorio en este periodo, remite a la lectura de Luis Felipe Moyano, como antes he señalado, fundador de la Orden Esotérica para el estudio de la iniciación de la sabiduría hiperbórea, también conocido como la Orden de Caballeros Tirodales de la República Argentina. Y en consecuencia, carta va, carta viene, previo a que Luis Felipe Moyano se sumara al gobierno de Carlos Menem como asesor de la CIDE, una referencia ineludible y confusa para otro gran referente de Ricardo Iorio, Mohamed Ali Zeynelin. En los fundamentos de la sabiduría hiperbórea que Moyano traduce y publica a mediados de la década del 80, como todo manifiesto ocultista de este universo B o de las corrientes luciféricas del sendero de la mano izquierda, sugiero una breve conferencia, si se quiere, subida a las redes sociales por Samael Nox Umbra, en lo que se conoció como la primera reunión oficial de la Iglesia Mayor de Lucifer, allá por el año 2015, pero también sugiero, para todos aquellos que estén interesados, en la obra de John Nobdate, fundador de la banda Dissection, me refiero a Reencaos. En su obra también encontrarán muchos ecos y muchas referencias necesarias del hinduismo, del budismo y de otras corrientes del universo B que hacen y que producen inevitablemente un eco con la obra de Ricardo Iorio. En principio, hiperbóreo, dice Luis Felipe Moyano, puede traducirse en sentido arcaico como espíritu que produce más allá del norte. También Moyano ofrece una versión coexistente y viable al pensar la raza hiperbórea como la conducta guerrera contra el orden material. Conducta que el ente, el sujeto histórico, en el ser, el espíritu, no recuerda. Por eso la idea firme de volver al origen, reitero, en el extremo septentrión, la mítica isla de Valhalla, para otros la Atlántida de Frisia, luego conocida como la isla de Thule. Así también la asignó el hitlerismo esotérico que Moyano traduce y difunde. Esa anagnórisis espiritual despertaría el Bril, que no es ni más ni menos que un poder increado proveniente del caos predemiúrgico, necesario evidentemente para despertar. A los despiertos, como Germán Gess, como Miguel Serrano, se los llamó sidas leales, en tanto no habían mezclado su destino y su sangre con la tradición crística controlada por Eretz Israel o la vieja Sion. Para Moyano, el plan sionista no solo es económico, sino de encadenamiento del espíritu a la moral religiosa de las iglesias de Cristo Satanás, es decir, el Cristo de las Escrituras, el crucificado, aquel que siguió sin ir más lejos Beto Samarvide. En ese sistema de garantías, el sendero de la mano izquierda o las ciencias ocultas o los caminos ocultos del universo B también han tenido desviaciones burlescas. En tanto, Moyano considera, por ejemplo, a los cátaros como socios del plan de liberación antisinárquico. Las fisuras que he encontrado en los fundamentos de la sabiduría hiperbórea de Luis Felipe Moyano son groseras
y no nos competen a los fines de este trabajo, mas sí es interesante pensar que Ricardo en las últimas entrevistas y en las últimas declaraciones ha referido a que su obra debe seguir un plan antisinárquico y antisionista. Ricardo se convirtió en una seta, en cierta medida un antihumanista, si observamos el derrumbe inexorable del proyecto de la Ilustración y la caída de los grandes relatos. Eso me parece que está bastante claro en su obra solista. Ricardo retoma, en todo caso, aquellos relatos ancestrales, mitológicos, para plasmarlos en lo real. Su etos oriental, por ejemplo, la recurrencia al I Ching o al budismo, en el retiro de las sierras, un camino similar al que siguieron Hermann Hesse y Carl Jung en la montañola, implicaron una práctica oscilante entre ascesis y moralidad. Al despertado y al despertar de este nuevo Ricardo, no se lo conoce por sus ángeles, ni por el mismo Brahma. Digamos que el ánimo viril del camino del despertar, del Yatilla, del guerrero, de la Esir, es una declaración de renuncia al mundo, sin rey, sin ley más que el disciplinamiento de hallarse con los dioses y los hombres que juntos pelearon en el origen. Esa es la catábasis, el viaje al infierno, el descenso al inframundo y la expedición a los propios infiernos que emprende nuestro autor. También creo que Ricardo era consciente, desde aquellas calles de Liniers, que estábamos atravesando una era destructiva conocida por Hesíodo en el siglo VIII a.C. como el Kali Yuga. Es decir, aquel momento o aquel eón o aquella etapa del mundo que los nórdicos la llamaban también la edad del lobo, en la que el mundo se va oxidando. Bueno, ¿no era eso acaso el lema o la problemática que instalaba reescribir a Manal? ¿Oxidarse en el fin de los tiempos o resistir? Estoy muy cerca del mar, pero lejos de la red. No sé si me internarán o si me interné. En obras como Si puedes vencer el temor, Luchando por el metal, en 1983, en la que Satán, el de las 1000 caras y un rostro, se manifiesta en la nocturnidad del sujeto, por ejemplo. En obras, si se quiere, posteriores, ya del período ácido argentino, como Predicción, uno podría preguntarse si la noción de vacío, la noción de caos y de fin de una historia o de fin de una era no están subterráneamente funcionando. Me pregunto si es el mismo niño que encarnó porque la intuición se lo ha dictado a Ricardo en Predicción, el mismo al que, y cito, más que con la cruz no podrán detener, esa cruz que lleva el viento, como cantaba don José Larralde, se ha llevado la disolución de B8 hacia el periodo más hiperbóreo de Ricardo. Cuando nos quejamos, cuando elevamos la culpa al viento por las disoluciones de B8 y Hermética, deberíamos también pensar que sin esas disoluciones, sin esas renuncias, no hubiera existido un Ricardo hiperbóreo. Claro, no es Jesús el Cristo, no es ni tampoco el Hijo del Diablo. La finalidad del guerrero, modelado en rockero, por Dios, y lo subrayo, nos permitiría pensar que el rock, el elemento cultural referente, también es una entelequia temporal a destruir. Ricardo, el decidor de la verdad olvidada en el origen, en su faz reencarnacionista remanente, también considera que un anticristo Satanás, la dualidad de la que los hiperbóreos parten, no es una nimiedad para discriminar, insisto, lo luciférico de las garantías constitucionales demiúrgicas judeocristianas, atención ahí, debe poner el ladrillo de la gran liberación. Es decir,
Los puntos de vacío representan lo subrayado. El Dios que modela remite al Todopoderoso de los inicuos. Caridad, providencia y fe, invertidas en el plano titánico del sujeto, ¿nos llevarían en todo caso a un moderno Prometeo? Hacia allí me inclino. Se dirige el mensaje del encarne no crucificado por la cultura y el lenguaje de la nostalgia. Una nostalgia astral que obstaculiza la pregunta por el ser. Hay que revertir, desaprender para activar lo herético, la marca de Caín, del no nacido. Pienso en aquel álbum emblemático de Iorio y Flavio. Puesto que la individuación del sujeto consciente, la identificación con el sí mismo, representa una iniciación de plena confusión y desconcierto. No hay escuela iniciática de las que aquí hemos mencionado, como las de Felipe Moyano, por ejemplo, que no enfaticen el carácter desequilibrado del sujeto transicional. Sin ir más lejos, escuchando Vida Impersonal del año 1989 y la lectura del Salvador Gómez que yo recomendé al comienzo de este podcast, es allí, en esa letra, en la que se observa un vector de análisis en la que casi todos los investigadores serios de nuestro país suelen omitir o suelen hacerse los boludos. Me refiero particularmente porque allí se materializa la lengua del que recuerda lo que fue en el mito, es decir, la inmortalidad del ser más allá de cualquier mediación con el mundo. Entre sujeto y mundo conforman una criatura ya creada e ilusoria. Yo quizás voy a marcar un punto de diferencia con la obra de Salvador Gómez. En este punto de vista, mi distancia con su tesis es que la corriente filosófica o la praxis vital que Ricardo despliega no es bajo el ácido de la lengua la recurrencia a las artes adivinatorias, astrológicas o como llamaba Julius Evola de baja magia, sino una recta de conducta. El límite de la zeta es la apateia. La apatía frente al mundo. Para el budismo, a diferencia de Nietzsche, por ejemplo, el superhombre solo existe en el plano suprasensible. No hay guerrero sudamericano modelado en ningún objeto cultural preexistente como el rock. El heavy metal, en ese sentido, el metal argentino de inflexión nacional, implicaría también un nuevo recorrido esotérico, un nuevo recorrido espiritual. Es decir, un camino por el que otros no hayan transitado. Con Vida Impersonal, entonces ya no hay posibilidad alguna de volver atrás. No hay posibilidad de interpretar otra vida, ni la propia, volviendo a aquel texto de Krishnamurti, que dice, si no hay ego, no hay conflicto, no hay tiempo. Es decir, el vaciamiento de los objetos culturales que conforman una conciencia absoluta y arquetípica nos permiten la íntima conciencia para enfrentar al cerdo esquivo de la eternidad. La metáfora del cerdo, ya desde B8, actualiza el nombre del creador en la eterna batalla entre hebreos e hiperbóreos, entre la cábala numérica judía y la cábala numérica atlante, entre Tubal Caín, el fabricante de armas e instrumentos musicales, y Adán, el pastorcito, no cazador, pastorcito, que en el mito degüella a la víctima previamente domesticada. Entre Lilith, la maja calia abortera, y Eva Duarte, la madre, la sacerdotisa del cosmos, el arcano 2, que los hipsters del cartón pintado habitualmente aluden cuando sacan la carta, cuando sale el naipe. Por ello, el ascetismo de Ricardo hacia las sierras arroja algunas claves para poder entender esta ensalada esotérica en la cual la patria del espíritu fue ganando lugar. Se fue colando como corriente fuerte dentro de la runa Tau, una runa muy importante para los hiperbóreos, su rancho, su espacio protector, el rumbo al Abra. Exceptuando de Cronchik, en Atesorando los Cielos, 2015, en el que Ricardo claramente recurre
al I Ching, al signo de la desazón, en la gran mayoría de sus canciones por la gran liberación nos encontramos justamente con un ser fuera del tiempo. Fuera del tiempo, fuera del espacio, un espíritu libre que ya había sido anticipado, si uno lo quiere, en Mi Credo, aquel himno de Trillando la Fina en el año 2012. Me pregunto si se puede salir del ilusorio, del mundo ilusorio, del mundo artificial, del simulacro del mundo, sino a través de la muerte del hombre, de la muerte de ese hombre que, como Nietzsche cantaba, bajo la voz de Zaratustra, había que dejar atrás. Cuando les mencioné a John Knobday, el creador de Dissection, y militante del Sendero de la Mano Izquierda, por cierto, recordé una relación bastante particular entre ese Rein Chaos, la última obra de Knobday antes de suicidarse, publicada el mismo año, curiosamente, en el que Ricardo edita Toro y Pampa. Knobday, así como Ricardo, había transitado las escuelas de la mano izquierda, anticósmicas y luciféricas, que lo llevaron a fundar la MLO, la Orden Luciférica Misantrópica, y apostar a un nuevo Necronomicon documentado en una producción propia que no ha sido recorrido hasta este momento más que por aquellos que quizás siguen la micropoética de Watain, otra banda de black metal que también encarnó, si se quiere, The Book of Sitra Akra, o la encarnación de determinados espíritus caídos, determinados ángeles caídos para volver al inicio, para volver al origen. Cantaba Ronnie James Dio, The Number is One, allá por 1992, para los deudos de Ozzy. El número 1 es el número de la gran liberación hiperbórea. En casi todos los textos de esta corriente vamos a encontrar que el número 1 representa no solamente la adoración a una fuerza femenina muy fuerte, generalmente agenciada con la diosa Kali, la destructora de Kala, el tiempo, sino también el número 1 como el vacío, el cero, es decir, la invocación a las fuerzas que eludan la posibilidad de encarnar cualquier tipo de forma. Bajar a ese Cristo de la cruz y llevar adelante la última batalla. Aquella batalla que ni el propio Mustaine, la versión blanca de Samarvide, ha podido enfrentar. Recordemos ese Mustaine horrorizado, aterrado por el supuesto satanismo de Knobday a la hora de compartir un escenario. Ese escenario que no quiso el Estado argentino compartir con Ricardo cuando fue convocado por la cultura para cantar el himno nacional argentino en un partido de nuestra selección. Ese mismo progresismo de nuevos templos, de nuevos manuales del goce, de nuevas policías del pensamiento, no impidió, por gracia, la larga marcha para que, lejos de ser beatificado, tomemos la dimensión de que no ha pasado neutral la obra de Ricardo por la puerta grande del metal argentino.